La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. De la mañana, 00 minutos. Amigos, bienvenidos. Esto es A Pensar Más. Hoy lunes 31 de julio del año 2017. El apéndice del mes de julio, ¿no? Terminó julio. ¿Qué tal fin de semana? Bueno, espero que para todos ustedes hayan sido unas muy felices fiestas y hayan tenido 4 días de descanso, sobre todo los que trabajan en el sector público. En cambio, para nosotros, como siempre digo, 28 de julio es el peor día del año. Sí. Y no les digo, pues, 29, que hay que transmitir también casi todo el día. Así que contentos, agotados, pero contentos. Acá estamos de regreso para tratar de regresar a la normalidad, ¿no? Pero es una normalidad compleja porque ya tenemos al presidente de la República como que haciendo pues el trazado de la cancha. Sí. Y además tenemos un problema internacional de Venezuela que vamos a hablar largamente, como ustedes ya han escuchado en el noticiero. ¿Qué te pareció el mensaje, tú que estabas acá? A ver, acá y allá. Coincido plenamente con lo que tú opinas ese día. Muy desordenado. Muy desordenado. Totalmente. Las ideas estaban dispersas. No había, digamos, una articulación precisa entre lo que era un mea culpa, lo que es promesa y lo que significa realmente una acción a tomar en adelante. No, además, ya, digamos, reparto culpas. A ver. Cuando tú haces reparto culpas, bueno, tienes que hacer una enumeración pues, de todos los culpables, ¿no? Y Keiko Fujimori no era culpable. Entonces, ¿qué? Galarreta, no mencionó al Congreso. No mencionó al Congreso. Sí. Galarreta, de hecho, este ha sido un año perdido en una entrevista. ¿Pero perdido por culpa de quién? O sea, ¿quién es el que se ha bajado ministros? O sea, yo decía, y claro, ¿qué es lo que te está anunciando el presidente al no anunciarlo? Que vamos a lo que se llama en Francia una cohabitación. No es una convivencia, ¿no? Sino que vivimos en la misma casa, ¿no es cierto? No nos peleamos porque, bueno, nos bañamos pues en el mismo caño, comemos en el mismo plato, pero no somos parientes, si quieres ponerlo. Es una cohabitación, ¿ya? Cada uno con su vida, cada uno por su lado, pero vamos a vivir en la misma casa. Lo cual no me parece una mala opción política si es que es explícita, ¿ya? Pero no llega ni a hacerlo, ¿no? El anuncio de estos 5 proyectos de ley, que en realidad uno es de reforma constitucional y es bien complicada, hay que leerla con pinzas esa reforma, ya espero esta semana podérselas explicar. Son proyectos pactados con Keiko Fujimori cuando fue a visitar al presidente de la República. Así es. Que son de todo tipo, ¿no? Desde las inspecciones de Sunafido, el recojo de la basura y la reforma del Consejo Nacional de Magistratura. No hay mucho orden en la materia de reforma. No hay mucho orden en la asignación de culpas. Y luego el eje central del discurso, que es importante, es cómo hacemos para que la economía de los peruanos mejore, porque la economía de los peruanos no está bien, la plata no alcanza, y ellas a fin de mes con la lengua afuera, no hay capacidad de ahorro en las familias. En este momento no hay capacidad de ahorro en las familias. Entonces, ¿cómo hacer para lograr satisfacer un poquito más, ¿no es cierto?, esa necesidad de que el que tiene que llegar a fin de mes a pagar su crédito lo pueda pagar? Y esa parte fue una especie de yo espero que, ¿te das cuenta? Que es muy bonito, yo también espero, ¿no? Entonces el presidente nos ha anunciado 12 proyectos de inversión privada muy grandes, no los nombró. 4 minas grandes sí las nombró, pero que no son tan grandes pues como las Bambas tampoco, ¿no? Y una gran expansión del gasto público en la reconstrucción del norte, en los Juegos Panamericanos, ¿no es cierto?, y en el programa de agua y desagüe. Y iban sumando pues los miles de millones, ¿no? Y que con eso, ahora, su primer proyecto, que era sacar adelante el aeropuerto de Chinchero, se cayó, ¿no es cierto? Si no ha podido sacar un aeropuerto en provincia, ¿cómo va a sacar todo lo demás? Lo que no nos explicaba era cómo. Nos alegra que el metro de Lima ya se resolvió el pleito que había con el contratista, que el aeropuerto por fin se ha hecho la adenda número 10, creo, 12 al contrato, y por fin se logra hacer el aeropuerto. Para el aeropuerto de Lima, sí. Que es muy urgente. Así es. No solamente es muy urgente para Lima, y eso quiero que lo entiendan en todas las provincias que me escuchan en el país. Si tú estás saliendo, por decirles, no sé, de Arequipa a Lima, y te sientan 45 minutos en el avión porque no hay pista de aterrizaje en Lima, entonces
tú en Arequipa tienes un problema también. Tú en Cusco, en Tacna, en Moquegua, donde estés, vas a tener un problema porque no hay pista despejada en Lima. Y lamentablemente hoy en el Perú no tenemos todavía un sistema que no pase por Lima. Porque yo podría viajar, por ejemplo, de Chiclayo a Arequipa, sin pasar por Lima. Claro. ¿Ya? Ese servicio no hay. Yo podría hacer un Chiclayo-Cusco, que sería una ruta turística bien interesante, ¿no es cierto?, para ir a Cuelap, y de ahí me voy a Chiclayo, tomo mi avión y me voy a Cusco. Pero es una ruta de turismo interno, no es una ruta de los turistas que vienen desde el Exactamente. exterior. Lo que pasa es que nosotros no tenemos todavía un sistema articulado que no pase por Lima. Entonces, mientras no lo tengamos, necesitamos un aeropuerto mucho más grande en Lima, porque si no tenemos pasajeros. A mí me ha pasado en el último año estar sentada, no se imaginan, en Puerto Maldonado, en Arequipa, en Cusco, en Piura, en Trujillo. Tenemos que esperar un momento porque no nos dan pase en Lima. Y claro, si el avión despega y no lo dejan aterrizar, va a estar dando vueltas en el aire por gusto, gastando gasolina por gusto, es un disparate. Entonces, tiene que tener la autorización. Y como digamos, el vuelo más largo que tenemos en el Perú es a Iquitos, que es 2 horas, casi todos los demás vuelos son de 1 hora. Entonces, no es que el avión despega, ya tiene que tener pista de aterrizaje. Claro. ¿Ya? Entonces, sí, la verdad es que eso me parece que es parte de las promesas del presidente que nos animan, ¿no? Pues esos son miles de puestos de trabajo, eso es crecimiento. Porque además un tema de la crítica al gobierno de Humala, que es lo que piden desesperadamente los fujimoristas y los apristas. No sé por qué le tienen tanta rabia, pero en fin. Y lanza 2, que la recaudación ha bajado y que le dejaron 50.000 puestos de trabajo contratados. Y ahí hay 2 problemas. Inmediatamente Luis Alberto Arias, ex jefe de SAT y también de SUNAT, salió a decir, oye, esas no son las cifras, ¿ah? La recaudación no ha bajado. Lo que va a bajar la recaudación el próximo año, cuando se apliquen las medidas que Torne ha aprobado. Ya, ese es el tema. O sea, perdón, este año, por las medidas que Torne ha aprobado, o sea, de enero a diciembre, el programa ha implicado una recaudación mucho más baja de IGB. Es este gobierno el que ha aprobado normas más para bajar IGB. Y la otra cosa es que Servir dice que no se dejaron 50.000 contratados, sino 17.000. Entonces, alguien le está dando las cifras mal al presidente. Eso es bien grave. O sea, si vas a acusar a tu antecesor, que está muy bien, tienes que acusarlo bien. Y la otra cosa es las cifras mismas, ¿no? Yo escuché en una entrevista en radioprogramas, un enfoque de los sábados, a Martín Vizcarra hace 2 semanas, decir que el gobierno había creado 1 millón, ¿no es cierto?, había beneficiado a 1 millón de personas con agua y desagüe, solo en este gobierno. Una gran noticia, ¿no es cierto? El presidente dice que para diciembre van a ser 710.000. Entonces, se nos perdieron 290.000 personas, se nos perdieron. Entonces, o es 1 millón o es 710.000. Pero un poco de rigor con las cifras. Me parece muy bien. O sea, lo que están diciendo es que se ha expandido la oferta de agua y desagüe para, no sé, pues, de los 8 millones que no tienen ya, o 7 millones que no tienen ya, es el 10%. Pero no puedes decir, y en 10 años cubrimos la brecha, por ejemplo, o la vamos a cubrir en este gobierno. Pero no puedes jugar con los números así, porque ¿qué pasa? Cuando tú juegas con los números, por eso los periodistas somos tan pesados con los números, pierdes credibilidad. Claro. Es como si yo les dijera ahorita, hay 20 muertos en Venezuela. No hay 20 muertos, pues. Hasta esta hora, la máxima información que tenemos, yo ya tengo 15 de la mañana. Sí, 15. Sí. Anoche terminamos en 10, hoy día en 15. ¿Por qué? Porque no es lo mismo 10 que 20, pues. Ay, pues 10 son muchos muertos, por cierto. ¿No es cierto? Y no es lo mismo 40 que 400. No es lo mismo. Entonces, la falta de rigor en el mensaje a mí me ponía, la verdad que de muy mal humor, porque a mí me gusta que las cifras estén perfectamente claras. El libro que ha entregado el presidente es aburridísimo. No se imaginan lo aburrido que es. ¿Ya? No, o sea, tiene un montón de fotos, y eso lo hace entretenido, ¿ya? Pero miren, nadie se va a leer eso con calma. Voy a tratar de hacerlo para desentrañar algunos misterios, pero me parecen más unos párrafos llenos de buenas intenciones y de cifras que no ayudan en nada al argumento del gobierno. ¿Es muy técnico? Mira, por ejemplo, en la parte de crecimiento, en la parte económica, señala que el último año, 2016, mitad gobierno Humala, mitad gobierno Kuczynski, creció el país en 3.8. ¿Cómo explicas entonces que ese gobierno que fue pésimo, creció en 3.8 y crece en 2.7? Claro. Ya, eso es lo que el presidente no puede explicar. Entonces no puedes culpar al fenómeno del Niño y al efecto Lavallato sin culpar
tu pobre gestión, más el obstruccionismo del fujimorismo. Y estos dos temas los deja afuera. O sea, nuestra gestión no ha sido pobre y el fujimorismo no hizo nada. Todo es la culpa del fenómeno del Niño, todo es la culpa de la inacción de las empresas brasileñas luego de que Lavallato revienta. Cuidado, podría estar poniéndose una soga al cuello, porque estoy seguro que los detractores han comenzado a notar esas falencias, ¿no? Claro. No, porque que cualquiera, porque está escuchando atentamente, sabe de lo que no está diciendo, ¿no es cierto? Entonces, y la otra cosa, pues, es que está bajando la cabeza frente a Keiko Fujimori por enésima vez. Ahora, lo sorprendente es que termine el discurso. ¿Quiénes son los más virulentos en atacar? Los fujimoristas. No, Rosa Bartra, ese discurso no sirve para nada, es más de lo mismo, no sé qué, parece la continuación del gobierno Humala. Entonces, ¿qué pasó acá? Se suponía que ya tenían una tregua, ¿no? El que sea así calmado es Alarreta. Salvo decir que ha sido un año perdido. Gracias a él, lo que yo, ¿no? Es una flor al lado de todo lo que decía. Pues. Claro, claro, está bonito, ¿no? Bueno, y el otro tema del que vamos a hablar hoy día, más adelante, es de Venezuela. Tú lo anunciabas antes de empezar el programa, en el noticiero. Vamos a tratar de explicar para todos nuestros oyentes cuál es el problema en Venezuela. Miren, el gobierno de Maduro terminó muy deslegitimado cuando se elige una Asamblea Nacional, un parlamento, ¿no es cierto?, en el cual, ellos también tienen un parlamento unicameral, en el cual el gobierno no tenía mayoría, ¿ok? Igual como Cuchigi acá, igualito. Maduro no tenía mayoría, la mayoría la tenía la oposición. Pero como ese hombre tiene modales dictatoriales, no puede gobernar con oposición. Y ha hecho todo lo posible por limitar las facultades legislativas de esa asamblea que prácticamente no puede legislar, porque le han quitado facultades tras facultades tras facultades. Pero ya en el colmo, digamos, ¿no es cierto?, de la desesperación y frente a una oposición que hace 4 meses protesta en las calles justamente porque no permiten, ¿no es cierto?, que la asamblea legislativa, y además porque ya les dio un golpe de Estado varias veces, ha retrocedido, porque no permiten que la asamblea legisle y tenga sus funciones normales. Maduro se le ocurre la gran idea de convocar una asamblea constituyente. En teoría, eso es en teoría, un poder constituyente, ¿no es cierto?, subsume los poderes constituidos. Por lo tanto, una vez que nombras a una asamblea constituyente, se disuelve la Asamblea Nacional. Muy bien, pero ¿qué pasa con esta asamblea constituyente? No se ha elegido como se ha elegido a la Asamblea Nacional, sino se ha elegido con las Maduro Rules, o sea, las reglas de Maduro. Entonces, de hecho, no. Ahora no va a ser por circunscripciones geográficas, sino por los barrios que él controla, las municipalidades que él controla, y tiene 545 delegados, que son delegados de circunscripciones que él controla o de gremios que él controla. Entonces, por lo tanto, es su asamblea constituyente. Esto a todas luces es un fraude organizado en menos de 3 meses. En protesta contra ese fraude, la oposición organiza un referéndum voluntario que no es organizado por ningún sistema electoral, al cual asisten más de 7 millones de personas. Para no quedarse atrás, Maduro anoche anuncia, a través de la señora famosa Tibisay, que es la jefa del organismo electoral, que ellos han logrado reunir más de 8 millones de personas. Ya, no se sabe si son votos, porque se votaba doble, o personas. Y las cifras en toda esta discusión, como ustedes comprenderán, son bien inciertas. De los dos lados. O sea, lo primero que muere en una guerra es la verdad. Entonces, en Venezuela en este momento hay una guerra y la verdad está lejos de ser reportada con firmeza porque no la sabemos. O sea, el organismo electoral de Venezuela es absolutamente inconfiable. O sea, no se puede confiar en él. Ahora, ustedes dirán, ¿qué sustenta el poder de Maduro entonces? Tiene en este momento una coalición de gobiernos en Latinoamérica que están anunciándole que no van a reconocer esa asamblea constituyente como poder estatal. Y se lo ha dicho México, se lo ha dicho Colombia, Panamá, Perú, que lidera este grupo, y los Estados Unidos. Perú está llamando a reunión de cancilleres para la próxima semana de emergencia para hablar de este tema. Y no sabemos si van a aplicar finalmente la Carta Democrática o no. Hay un pacto entre todos los países de la OEA para intervenir en situaciones de este tipo. Entonces, por supuesto, Estados Unidos, en un acto de enorme torpeza, el jefe de la CIA ha anunciado pues sanciones contra los venezolanos, con lo cual le ha dado discurso a Maduro. Pero de nuevo, ¿en qué sustenta su poder Maduro? En las Fuerzas Armadas. Toda dictadura se sustenta en las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas están a su lado,
se dice que son sumamente corruptas, que Maduro ha podido corromperlas más, de tal manera que estas Fuerzas Armadas absolutamente corruptas desconocen la Constitución y la ley, y lo que reconocen es el poder del dinero en el cual sustentan hoy su apoyo a Maduro. Entonces, ese es el tema de fondo. Estamos hablando de corrupción. Por supuesto, no se ha explicado nada de lo de Odebrecht en Venezuela, porque durante el gobierno de Chávez y de Maduro se calcula que han coimeado por más de 96 millones de dólares. Eso no lo explica Maduro, por cierto. Y además, tenía unas cifras acá alucinantes. Tienen 720% de inflación. Y su crecimiento este año, ¿ustedes saben de cuánto es? Menos 12%, menos 12%, cifras del Fondo Monetario Internacional, porque ese es otro problema, trabajar con cifras en Venezuela ahorita es casi imposible. Hay encuestas que le dan 80-85% de repudio a Maduro. Entonces, con el 80% de repudio popular, tú deberías estar yendo a tu casa, ¿no? Pero se sostiene en el apoyo militar. Y lo que hemos visto ayer es unas ciudades militarizadas y batallas campales, gente armada, mucha gente armada que termina en enfrentamientos a tiros, y anoche se reportaban 10 muertos, hoy en la mañana la cifra ascendía a 15 en un reporte que he escuchado en RPP. Entonces, ya con 15 muertos tú no estás hablando de una alegre jornada electoral, ¿no? De ninguna manera. Vamos a una pausa y volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana, 19 minutos, continuamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Bueno, hay varios medios que están discutiendo una estupidez, discúlpenme, pero la tengo que discutir porque me ponen acá. Por favor, Rosa María, tú que lo sabes todo, yo no sé nada, ilumínanos. Es verdad lo que ha publicado Exitosa sobre la década 18 del hijo de la ministra. Miren, la ministra Martens no era ministra cuando su hijo, con todo derecho, como cualquier joven peruano, postuló una beca de posgrado. No a la beca 18, que es para gente que no tiene plata, sino a la beca Presidente de la República. Vas a Pronavec, te presentas. Si cumples con los requisitos, te la dan. Si no cumples con los requisitos, no te la dan. Como no cumplía con los requisitos, no se la dieron. Esa es toda la noticia. Lo que pasa es que hay una funcionaria que han despedido, que alea que la han despedido por esa razón. Meses después, esto sucedió el año pasado. Claro. Y la han despedido ahora por esa razón. Y obviamente estos periodicuchos, pues, discúlpenme, ya no está Juan Carlos Tafur, tienen que vender cualquier cosa, ¿no? Pero no merecen ni el más mínimo comentario, ¿no? Cualquier joven peruano mayor de edad, y mamás ponen como si los hijos fueran, pues, retrasados mentales, ¿no? La ministra hizo postular. No, postula, pues. O sea, todo el mundo hace que sus hijos tomen sus propias decisiones, ¿no? Y si no toman sus propias decisiones, no los has criado bien, pues, ¿no? Así de fácil. Hizo postular una maravilla. No era ministra, el hijo no estaba postulando a beca 18, todo mal. Ni es beca 18, ni era ministra, ni era un menor de edad. Y por último no la agarró tampoco. Y por último no la agarró. Pues, ¿qué clase de noticia es esa? ¿Ya? En fin. Bueno, estamos con Fernando Rospiglioso en la línea telefónica para comentar el mensaje presidencial. Fernando, muy buenos días. Buenos días, Rosa María. Bueno, primera pregunta. La ausencia de mención a todo obstruccionismo de Keiko Fujimori y su bancada durante el mensaje, ¿te hace pensar que se inicia un periodo de cohabitación? No, en absoluto. Solo me hace pensar que Pedro Pablo Kuczynski sigue aislado de la realidad y que no entiende la política, y el grupo que lo rodea y que gobierna con él tampoco, ¿no? Porque si ese ha sido el tema más importante que ha marcado el escenario político en el primer año de su gobierno, debería haber hecho alguna referencia, buena, mala, regular, algo, pero tenía que haber dado una explicación y planteado, propuesto, sugerido alguna manera de resolverlo. Sin embargo, simplemente lo ignoró. Claro, pero digamos, hay algunas personas que dicen, bueno, mencionar la zona de la Casa del Horcado, de repente el Congreso se te ponía muy hostil, ¿qué debió decir sobre Keiko Fujimori y sobre el Congreso? Ni insultado ni nada, pero debía partir del reconocimiento de que había un problema, y
decir, bueno, yo no sé lo que fuera su estrategia política, que nadie lo conoce. Aparte de no hacer nada, nadie sabe cuál es su estrategia, cuál es su orientación. Pero creo que algo debió decir, ¿no? Ahora, además de este tema político, coincido contigo en que no mencionarlo ha sido un error, porque existe, ¿no? Sobre todo en un discurso donde dices, un presidente tiene la obligación de decirle la verdad al pueblo, entonces decirnos la verdad completa. Hay el tema marcadísimo como eje de su discurso de la economía. Y lo que nos está diciendo es que ha fracasado. O sea, eso es clarísimo. El Perú creció 3.8 el año pasado y ahora crece 2.7. Y luego señala culpables, pero no señala la propia impericia del gobierno o el obstruccionismo fujimorista como culpable. Solo Lavallato y las lluvias. Así es, se echa la culpa a los demás. Bueno, está en la tradición de nuestros gobernantes que jamás admiten ninguna responsabilidad, pero algo podríamos haber esperado de él. Ahora, en este caso la cosa es peor porque por lo menos el actual ministro de Economía y premier Fernando Zavala le está echando la culpa al ministro de Economía de este gobierno, al anterior, a Alfredo Torne, ayer en una entrevista en El Comercio. ¿Qué más que él nombró? Que en el último trimestre del año pasado hubo un ajuste fiscal y que eso es responsable de, por lo menos en parte, lo malo que va a la economía, cosa que no dijo PPK, pero Zavala sí lo dice. Ahora, sí. Eso es increíble porque el presidente de la República ha sido ministro de Economía, el premier ha sido ministro de Economía, y entonces ellos no se dieron cuenta de que el ministro Torne, al cual ahora le echan la culpa, estaba haciendo algo que según ellos es malo, no son un equipo, no sabían, o sea, está bien que pueden haberse no dado cuenta algo que iba mal en la agricultura, pero en economía, viendo si ellos, ministros de Economía, no se dieron cuenta de que Torne, según ellos dicen ahora, estaba haciéndolo mal. No, pues. No, además hay decretos supremos que se han aprobado con la firma del presidente de la República y del premier. Es decir, por decretos supremos se han modificado varias normas tributarias y por decretos legislativos que efectivamente van a bajar la recaudación este año. Porque con el cuento que iban a formalizar, ¿no es cierto?, se ha reducido sustancialmente el IGB y renta para pymes. Entonces, eso va a significar una caída importante en la recaudación. Y eso lo hizo Torne, con la firma de ellos. Así es, o sea, no pueden ahora evadir su responsabilidad en un tema que es su tema. Digamos, el único que conoce. Claro, es... No puede hacer eso, ¿no? Bueno, tal vez por eso... Tal vez por eso escogió ese tema como el central, ¿no? O sea, ha sido el central del eje central del discurso, ¿no? Pero luego hubieron muchas, digamos, propuestas legislativas tan variadas, obviamente pactadas con Keiko Fujimori en la reunión, variadas, por cierto, pero que no parecen ser necesariamente lo que uno debe presentar en un mensaje presidencial. ¿Por qué hizo eso? Para generar titulares al día siguiente. Sí, claro, para decir que está haciendo cosas concretas. En realidad fue una copia de lo que hizo en algún momento Alan García, ¿no? Alan García también, en uno de sus discursos presidenciales, empezó a sacar de la manga proyecto de ley. Ahora que traigo un proyecto de ley sobre X cosa, y lo exhibía. Ahora, la diferencia es que Alan García no tenía ningún proyecto, en realidad, era un blanco de cualquier cosa, y acá casi lo que ha traído hechos, pero digamos, para llamar la atención, para tener que decir algo que sea más o menos específico para justificarse. Ahora, de las cosas que han presentado, a mí lo más importante me parece el del Consejo Nacional de la Magistratura, que era una promesa de campaña electoral. Así es. Ahora, eso implica reforma constitucional y un problema medio complicado, aunque no se me ocurre cómo resolverlo. Es decir, sacas a los gremios profesionales y pones al Congreso, pones al Ejecutivo y bueno, y al Poder Judicial, ¿no es cierto?, que ya está con el Ministerio Público y el Poder Judicial. Es decir, los poderes del Estado conforman el Consejo Nacional de la Magistratura, tipo Tribunal Constitucional o tipo BCR. ¿Qué piensas de eso? ¿No se politiza demasiado la elección de jueces? Sí, pero mira, lo que hay ahora es un desastre. Sí, claro. No creo que pueda haber algo peor. Se trataba de poner a la sociedad civil y en realidad son grupetes más o menos corruptos los que ponen ahí
incluida la mayoría de miembros Así de es. ese consejo. Es un desastre. Habían varias propuestas, había una de transparencia, que era con 7 miembros, elegidos, en fin, con un mecanismo distinto que se ha planteado, en fin, hay que discutirlo, pero creo que eso es muy importante cambiarlo, porque el Consejo Nacional de la Magistratura es el que nombra a los jueces y a los fiscales y el que eventualmente los sanciona, ¿no? Ahora, eso es una cosa de largo plazo. Respecto a eso, que está muy bien que se empiece en algún momento, pero hay que hacer la reforma constitucional, constituirlo, en fin, eso va a tardar. Pero una cosa que me parece muy interesante es esta barbaridad, no sé cómo calificarla, que dijo Kuczynski, que su lucha anticorrupción era extraordinaria y que era reconocida. Sí, sí, yo también me quedé pasmada. O sea, la peor calificación que según todas las encuestas se le da al gobierno es en la lucha anticorrupción. Claro. Es peor que la de Humala, que ya era un desastre. Y lo dice pocos días después de que el propio gobierno ha destituido a las Procuradoras, claro. de corrupción de su gobierno, o sea, a la procuradora Príncipe y a la procuradora Ampuero. No hay que discutir si estuvo bien o mal, pero las votaron porque según el gobierno estaban haciendo un mal trabajo. Entonces, Claro. ¿cómo puede vanagloriarse después de que han hecho un excelente trabajo en la lucha anticorrupción si ellos mismos han despedido a las procuradoras? Por favor, ¿en qué Sí. país vive? No, esa parte del discurso sí dejó pasmados a todos, porque yo creo que se refería, Fernando, y no lo dijo correctamente, al plan que le entrega la comisión que integra Wagner, Vega, en fin, y que presentan un número de propuestas interesantes que por supuesto no han implementado. O sea, yo creo que se refería al plan, no se refería al... No, lo que dice Yo lo fue sé, que lo dijo pésimo. aquí en el Perú tomamos acciones inmediatas, no planes, y enérgicas contra la corrupción, acciones que han sido reconocidas en otras partes Que sí, del que mundo. son admiradas en todas partes del mundo. Acciones. No se refiere a planes sino acciones. Sí, no, pues, sí. O sea, está bien ser un poco optimista, pero estar tan desapegado de la realidad ya es un exceso, ¿no? Porque como digo, no es que los críticos, los opinólogos, como ellos dicen, no. La inmensa mayoría de la población, según la encuesta de datos, según la cuenta de ellos, dice que lo peor es la lucha anticorrupción. Que la verdad es que está pésima. Que la verdad es que está pésima, eso estamos todos de acuerdo. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros unos minutos aquí en A Pensar Más. Y nos le vamos despidiendo, pero regresamos para hablar del tema de Venezuela, por supuesto, con nuestros oyentes. Volvemos. Gracias, Rosa. Gracias a ti. A todos nuestros amigos que nos sintonizan por medio de Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, RCD, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Esta es Sodonco, la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Gracias a los que nos sintonizan por medio de Facebook Live de Radio Santa Rosa. A Verónica Vallejos, gracias a Jaime Cajat, gracias Francisco GR, José Antonio Inga Garboso. Gracias también a Juan José Saldarriaga Vázquez. Dice, el agredido tiene terror de denunciar a su victimario, con referencia a PPK. Claro. A Susana Rosa Mendoza Shin, gracias a María Peña. Dice, pero los fujimoristas evidencian tregua si esta vez lo aplaudieron durante su mensaje. Yo no vi que lo aplaudan, ¿ah? Claro. Bueno. Tampoco, ¿ah? Sí, no, así, tampoco. Sí, pues, ¿no? Tampoco. York Ponce de León, buenos días, saludos desde New Jersey, aquí pendientes del programa. Y Susana Rosa nos dice, hay que analizar las declaraciones de Galarreta desde la psicología. Hay mucha patología en él y en sus principales voceros, por ejemplo, Becerril. Bueno, antes de pasar al tema de Venezuela, contarles una experiencia muy bonita el día 28 de julio, que no es el mejor día, por supuesto, para trabajar, pero así nos toca. Después de haber cubierto todo el mensaje en la República y aquí donde estuvimos con Abel unos minutos, pues en la noche, a las 8 de la noche, hubo una cita grande en la Feria del Libro y fueron más de 500 personas a la sala más grande que tiene la Sala Blanca Varela. Augusto Álvarez y yo presentamos este libro que hemos escrito juntos con Juan Carlos Tafur fuera del aire, como contamos la semana pasada. Juan Carlos tenía un viaje muy urgente y no pudo ir, un viaje de trabajo, ni siquiera de placer, y entonces lo presentamos los dos. Y luego, bueno, fue una larguísima cola de gente que quería el libro firmado.
Entonces, bueno, creo que se vendieron muchos libros, así que ha sido un éxito muy grande. bueno. Hemos salido de noche ya éramos los últimos en salir de la feria, porque seguíamos firmando libros, Augusto y yo, pero muy bien organizada la feria, muy bien organizada las colas, la gente, mira, todo lo hacían fluir muy rápido para que se pueda atender al mayor número de personas posible. Una pena que no estuviéramos Juan Carlos, ¿no? Al público en broma le decíamos que les íbamos a dar la dirección de su casa para que él personalmente les firmara los libros. Pero bueno, gracias a todos, según la editora, es posible que se reimprima, así que ha sido una buena venta, supongo. Y hay algunas personas que se quejan en provincias y dicen que no ha llegado, en Amazon, que todavía no se vende. Fíjense, yo soy una pobre autora, estas cosas las ve la editora, la editorial. Y también que algunas librerías no lo tienen. Yo presumo que como esto entró a la feria recién el 27, o el 26 en la noche, yo creo que esto va a comenzar a moverse ya esta semana, ¿no? Antes de que lo pirateen, ciertamente. Pero bueno, vamos al tema de Venezuela. The Economist, la revista prestigiosísima, The Economist, pone en portada Venezuela en caos, Venezuela en el caos. ¿Qué es lo que el mundo puede hacer? What the world should do. Entonces, el tema aquí es que ya el caso venezolano no solamente es un caso interno, sino es un caso que importa al mundo. Y estamos en la línea telefónica en esta oportunidad con Francisco Belaúnde Matosian, internacionalista y que justamente ha seguido de cerca el desenlace de los hechos en Venezuela. Francisco, muy buenos días. Hola, Rosa María, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo describirías la situación en Venezuela? Un presidente que ha convocado a la bestia a una asamblea constituyente, dice que ha ganado, que han ido 8 millones de personas y que instala su asamblea constituyente y al diablo con el imperialismo yanqui, la CIA y todos los que se lo quieren bajar. ¿Es sostenible esto en el tiempo? No, yo creo que no. Esto es claramente una especie de fuga hacia adelante, ¿no? O sea, es un régimen que definitivamente no quiere soltar el poder, ¿no? Es un poco una figura, guardando, claro, las distancias, ¿no? Pero es un poco la figura de regímenes como el de Siria o el de Libia, que contrariamente a lo que pasó en Egipto, pasó en Túnez, al final cayeron las dictaduras. En este caso no quieren caer, claro, no estamos en el escenario, por suerte, de la violencia que ha ocurrido en Libia y después que sigue ocurriendo también en Siria, ¿no? Claro. Pero son regímenes que no quieren dejar el poder simplemente, o sea, simplemente están ahí y no están dispuestos a irse. Entonces, el escenario es de más violencia, ¿no? Obviamente, eso es lo que va a pasar, de más violencia, porque además con las muertes la cantidad de muertos que han habido ayer, indica pues que esto va increciendo, ¿no? Ahora, en general, parece ser para los venezolanos que están adentro que esto no termina nunca. Estamos hablando de un régimen que va a cumplir 20 años en el poder, sustentado básicamente en el poder militar. Las Fuerzas Armadas apoyan decididamente a Maduro. Y mientras sigan apoyando a las Fuerzas Armadas a Maduro, no se ve una solución. No, exactamente, no se ve una solución y como dice, o sea, o sea, va a continuar, la oposición, no, en eso, lo que pasa es que probablemente lo que está pensando el régimen es que al final se va a cansar la oposición, como ha pasado en otras ocasiones, ¿no? Que digamos en que al final hubieron manifestaciones en otras oportunidades, pero al final la cosa quedaba ahí. Pero ahora ya no, ya hay un impulso, la indignación es tal que la oposición no está dispuesta a bajar los brazos. O sea, ya está anunciando nuevas manifestaciones, nuevas protestas, y entonces digamos, va a continuar, todo eso va a continuar, y además la comunidad internacional ahora, como tú decías, ya toma posiciones cada vez más duras, cada vez más países se están pronunciando, varios países han anunciado que no van a reconocer los resultados. Por otro lado, el Perú ha convocado una reunión de cancilleres de varios países latinoamericanos. Digamos, la cosa el régimen se hace ilusiones y cree que esto va a quedar como si no pasara nada, ¿no? Ahora, ¿qué puede hacer? El Perú ha convocado una reunión de cancilleres. ¿Qué puede hacerse desde fuera con este asunto? Mira, lo único ahí es la presión diplomática. Ahora hay la posibilidad también de que hayan sanciones, más sanciones. Estados Unidos ya ha anunciado, ¿no? Ahí hay una discusión en realidad, porque
se pensó en algún momento que Estados Unidos podía decretar un embargo sobre las ventas de petróleo venezolano. Sin embargo, no había voces, creo que lo comentamos la última vez, como Moisés Naim, que es este comentarista venezolano muy conocido, este escritor venezolano muy conocido, y otros, que han dicho que sería un error y que eso sería más bien favorecer al régimen. Entonces, no es claro todavía si es que Estados Unidos podría aplicar esa especie de sanción que se hace como una sanción máxima, ¿no? Porque ahí sí... Claro, pero digamos, el jefe de la CIA en los Estados Unidos le ha dado de comer pues a Maduro, diciendo que ya está negociando con México y con Colombia, ¿no? Digamos, le dan toda la vida algo que comer para que el hombre anuncie una invasión del imperialismo yanqui. Y alguna base popular tiene, pequeña, pero la tiene. Tiene todavía un poco de popularidad que la nutre, además todavía con el poco dinero que tiene, ¿no? Todavía algo de programas sociales. Entonces, efectivamente, o sea, ahí hay que tener mucho. Estados Unidos tiene que actuar con inteligencia, claro. Lo que pasa es que con alguien como Donald Trump no sé si eso necesariamente va a ocurrir, ¿no? Hasta ahora, por lo menos, no sabemos qué tipo de medidas, qué otras medidas, además de las que ya se han dado como dirigidas directamente a jerarcas del régimen. Ha anunciado también que va a haber sanciones contra los que estén elegidos en esta asamblea, ¿no? Claro. Ahora, son 543 delegados que además, digamos, no van a ser reconocidos por ningún país, ¿no? Ni Colombia, ni México, ni Panamá, ni Perú. Muy bien. De los países importantes de América Latina, ni Argentina. Pero esa asamblea, entre comillas, siendo poder constituyente, subsume los poderes constituidos y se vuelve soberana. Pero la controla íntegramente Maduro. Entonces, lo que va a hacer Maduro esta semana es nombrar a los delegados y disolver la asamblea. Ah, sí, claro. Y lo va a hacer, se reúna quien se reúna y se lo pida quien se lo pida. Ah, no, pero por supuesto. O sea, ya como te dije, él está decidido a ir con todo, es como si es una fuga hacia adelante, ir con todo y no importa las consecuencias. ¿Por qué? Porque sabe perfectamente que la alternativa es la salida del poder y la cárcel, así es simple. O sea, es simplemente... pero digamos, si tú tienes, como dices, si a tu enemigo le cierras todos los puentes, no queda más que el aniquilamiento. Entonces, si el hombre no tiene por dónde escapar, ¿no es cierto? Porque no va a dejar el poder y le están cerrando todos los puentes. O sea, el hombre ¿qué quiere? Que lo maten, morir en el poder, una de esas cosas románticas a los 60, digamos. Parece, yo no sé si ese es su cálculo, porque no sé si tiene esa valentía, ¿no? Pero no, más bien es una ilusión, creo yo, de que al final la represión va a primar y que es una ilusión, ¿no? Que la represión va a primar y que va a asustar a la oposición, que va a meter a la cárcel y que al final la gente pues se tendrá que calmar. Creo que más bien el cálculo, totalmente errado por supuesto, va por ahí, ese tipo de cálculo. Yo no creo que sea que quiera morir con la bandera, ¿cómo se llama?, de manera heroica y envuelta en la bandera y cosas por el estilo. Claro. ¿No? Yo creo que básicamente es una fuga hacia adelante. Realmente o es eso o nos vamos a la cárcel, así de simple. Entonces el cálculo es que la gente se canse, asustar a la gente, que la gente se canse y seguir como si no pasara nada. Bueno, con 720% de inflación, con un decrecimiento del menos 12%, son cifras del Fondo Monetario Internacional, porque no hay otras, porque además hay un lío de cifras en Venezuela espantoso. Hay unas encuestas de data análisis que señalan que el 80% de la población rechaza a Maduro, pero digamos, con lo que le queda, más las Fuerzas Armadas, puede crear una dictadura comunista, ¿no? Más o menos. ¿Por cuánto tiempo? Esa es la pregunta. Más o menos, no sé si tan comunista, pero en todo caso sí, una dictadura de todas maneras sí. Algo así, efectivamente, a eso estarían apuntando, ¿no? Pero una vez más, o sea, lo que pasa es que además estos regímenes muchas veces también se envuelven en su propio discurso, que se llegan a creer sus propias mentiras, se encierran en su propia torre de marfil y ya no ven la realidad, ¿no? Porque realmente hay gente que cuando uno ve es un régimen que ya se habla a sí mismo básicamente, ¿no? Entonces prefiere ignorar lo que está pasando alrededor.
peor, ya pierden contacto con la realidad casi, ¿no? Eso es gravísimo, porque efectivamente van a haber más muertos, y es un poco lo que se venía anunciando ya hace un buen tiempo, que el régimen esto podía terminar en un baño de sangre, ¿no? Lamentablemente ya se está dando, un poco en cámara lenta, ¿no? Un poco en cámara lenta porque diariamente van muriendo, bueno, ayer había una aceleración, pero esto va a continuar y o sea, el horizonte simplemente es la caída del régimen. Ahora, ¿en cuánto tiempo? No lo sabemos. Bueno, muy bien, muchísimas gracias siempre estamos discutiendo en cuánto tiempo, y hace años que estamos en cuánto tiempo, nadie lo sabe, la verdad. Pero muy bien. Mañana cae, pero todavía pues no lo podemos decir, ¿no? Sí, o sea, hay ahí pues la pregunta, pero parece ahora sí que pronto, ¿no? Parece que yo creo que sí, yo creo que eso no va a durar mucho más. Además, digamos, estos resultados son inverosímiles, pues no, o sea, ¿cómo es posible que hayan votado más gente que el número de votos que alcanzó Maduro en la elección presidencial o que alcanzó el chavismo en la elección para la asamblea, ¿no? O sea, eso es absolutamente inverosímil, ¿no? No tiene sentido. Entonces, el fraude me parece que es evidente, ¿no? Más aún si se ven las imágenes de los centros de votación principales de Poliedro, donde no había nadie. Entonces, ¿de dónde sacan esas cifras? Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a Francisco por estar esta mañana nuevamente con nosotros y ayudarnos tantos en este tema. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa y regresamos con la parte final del programa. Sigue la gente peleando por esta estupidez de Beca 18. ¿Cómo los titulares falsos les encantan, ¿no? El morbo. Bueno, lamentablemente ese es el problema que tenemos normalmente con la audiencia, ¿no? Su delirio por el morbo. Vamos a la pausa y vamos a regresar para pensar más. Volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana, 50 minutos. Rosa María y la Segunda Sala Penal de Apelaciones llevará a cabo hoy la audiencia sobre la prisión preventiva del expresidente Ollanta y su esposa Nadine Heredia. Así es, hay que explicar varias cosas. Hoy no se resuelve nada. Uh-huh. Entonces todos los que crean que hay una gran noticia, pues te van a tener que esperar días o semanas. La sala se puede pronunciar cuando le dé la gana. Lamentablemente no hay un plazo formal, pero en realidad nunca se respeta. Uh-huh. Así que los alegatos que ustedes van a escuchar son muy parecidos a lo que ya escucharon los que lo escucharon, no tuvieron paciencia de escuchar, cuando se discutió en la audiencia de prisión preventiva. Esa maratónica tarde, exactamente. Noche van a escuchar más o menos lo mismo en resumidas cuentas, porque además la sala les puede poner límite de tiempo, tanto al fiscal, que es el que sale a defender la medida, como a los abogados de Ollanta y su esposa. ¿Cuáles son los alegatos del señor fiscal? Que hay peligro de fuga, que hay un delito muy grave, que es el lavado de activos, que hay perturbación de la actividad probatoria, porque Ollanta ha comprado testigos en Madre Mía, y que se van a fugar porque han dado un poder para que sus hijas viajen. La verdad que los argumentos para prisión preventiva, como yo les he señalado, son bastante endebles. Luego dirá el señor abogado de la pareja presidencial que no hay ningún peligro de fuga, tan no hay, que están presos, y que se han entregado voluntariamente sin que nadie los capture, que los hechos de Madre Mía no tienen relación alguna con estos hechos y que sus hijas están regresando mañana, seguramente de Estados Unidos, y que dar un poder para que sus hijas puedan viajar con una persona de su confianza no significa peligro de fuga, porque significa que tus hijas puedan viajar cuando tú estás afrontando en el Perú una serie de medidas de comparecencia. Lo cierto es que ni Ollanta ni su esposo tenían impedimento de salir del país. Cuando el fiscal pidió impedimento de salir del país, acuerden ustedes que se los da el juez y la sala lo revoca y dice que no necesitan tener impedimento de salir del país. Esta vez, si la sala revocó el impedimento de salir del país, o sea, quien revoca lo menos pues tiene que revocarlo más. Lo más probable es que Ollanta y su esposa salgan libres. Reitero, si es que la justicia peruana fuera predecible, es decir, si lo que hicieron antes lo vuelven a hacer ahora, pero en el Perú nada es predecible. Y Ollanta y su esposa se pueden pasar 18 meses sin acusación fiscal, porque todavía no hay acusación fiscal, y salieron los 18 meses porque ni siquiera los acusaron.
Y eso no es broma, le ha pasado a otras personas, ¿ah? O sea, no son el único caso. Lamentablemente hay jueces acá que regalan prisiones preventivas sin cumplir los requisitos de ley, que son concurrentes, es decir, tienen que concurrir todos juntos. Pero bueno, ustedes saben que yo cada vez que explico la ley me insultan, así que no sé qué ley expliqué la semana pasada también. Digamos, las normas de huelga, ¿no? También, ¿para qué expliqué? Insulto y medio. Bueno, hay normas, pues señores, hay normas, para todo hay normas. Bueno, acabo de decirles una cosa importante a todos los tuiteros, ¿no? Cuando te metes con los hijos, mejor vean Game of Thrones para ver qué pasa. Es una pésima forma de hacer política utilizar a los hijos. A mí me ha pasado, por eso lo digo. ¿Por qué? Porque eso sí te pone mal humor. O sea, que se metan contigo no hay ningún problema, pero que se metan con tus hijos es otra cosa. Todo joven peruano, de cualquier edad y condición social, tiene derecho a postular a la beca Presidente de la República, que es una beca de excelencia, que es una beca para los más altos puestos, ¿ok? Tienes que estar en más del tercio superior, tienes que cumplir unos requisitos muy grandes, y es para estudiar en universidades extranjeras muy caras. Para eso se hace. Hay algo así como 100 becas al año, una cosa para ir a Harvard, para ir a Stanford, para ir a Yale, que normalmente una familia de clase media no puede pagar. O sea, es para todos, ¿ya? ¿Qué le hacen a la ministra Martens? Primero dicen que la ministra presentó a su hijo a beca 18. Primero, no era ministra. Segundo, no era beca 18. Y tercera, la ministra no lo presentó. El chico era grandecito, era mayor de edad. Todo el titular es falso. Todo es falso. Pero así se hace plata, pues, en el Perú. Así se hace plata en el Perú. Pero, ¿qué pasó? Este chico se presenta, no cumplió los requisitos, o no llegó, pues, al puesto necesario en el concurso que se hizo, y no le dieron ninguna beca. ¿No es cierto? O sea, cualquiera puede pedir lo que me pone acá, pero para eso se hace una selección. Y no la ganó. Un año después votan a una funcionaria por una beca, Dios sabe por qué razones, y la mujer alega que la votan porque no calificó al hijo de la señora Martens. No, pues. O sea, ya pues. Te votaron por otra razón, que de repente es irrepetible, ¿no? Entonces, que se investigue. Y que investiguen a tus hijos, pues, que también se presentaron a la beca y no le dieron la beca. O sea, de verdad. Este ambiente punitivo hace que cualquier persona decente se aleje lo máximo posible de cualquier relación con el Estado peruano. Aún para una beca de estudios, ¿ah? Mejor lo más lejos posible. Porque esta gente es de lo peor, pero de lo peor. Qué cólera cuando se meten con los hijos, no sé, es gente, cualquier cosa, ¿no? La beca Presidente de la República, obviamente no postula el pariente de los funcionarios, pero ella no era ministra, no era viceministra, no era funcionaria, ¿ya? Y sabiendo, permitió que postular, los hijos mayores de edad hacen lo que les da la gana, entérese, señor. Si usted tiene un hijo de 25 años, ¿no es cierto?, y se va de su casa y quiere hacer una maestría en Timbuktu, usted permitió que hiciera... No, usted no permitió nada. ¡Qué barbaridad!, ¿no? O sea, los hijos mayores de edad trabajan donde les da la gana y hacen lo que les da la gana porque la ley se los permite. La ley solo obliga al padre de familia a pagar una educación al hijo cuando sigue con éxito profesión u oficio. Así lo dice el Código Civil. Y no más allá de los 27 años, por si acaso, ¿ah? No hay. O sea, no hay estudiantes eternos. A los 27 dicen muchas gracias, mamita, ya estudia sola. ¿Ok? Entonces, por amor de Dios, qué ganas de hacer noticia de tontería. Otra tontería. Nombraron embajadora en Irlanda a Carmen McEvoy, que estuvo aquí con nosotros el otro día. Me parece muy bien, la doctora McEvoy es realmente una ilustre peruana, una gran historiadora, diciendo McEvoy, me imagino que es irlandesa, porque mi apellido McBride viene de Irlanda. Viene allá. Hay una parte de Escocia, pero sobre todo de Irlanda. El Mac viene también de Irlanda. Muchos creen que el O viene de Irlanda, que viene también, pero hay varios Macs también en Irlanda. Bueno, y nombraron a Susana de la Puente embajadora en Londres y Escocia, me parece. Concurrente para Escocia. Y por supuesto un escándalo, la puerta giratoria. Susana de la Puente nunca ha trabajado para el Estado peruano. Siempre ha trabajado para el sector privado. Efectivamente, participó en el salvataje del Banco Vice, la procesaron por eso y terminó siendo absuelta y todo el caso archivado. Hace 10 años. No le cae a mucha gente en el sector, ¿qué les puedo decir? De los opinólogos,
porque sí, pues, tiene un estilo que no les gusta. Pero ha sido la jefa, en algunos momentos jefa de campaña de Pedro Pablo Kuczynski, y ha sido una gran recaudadora de dinero en el sector privado para la campaña de Pedro Pablo Kuczynski. Porque además eso es lo que sabe hacer, es banquera, ¿no? Entonces la mandan a Londres para que esté lejos, ya no, ahí no hará lobby, ¿no es cierto? Y estará contenta. ¿Cuál es el problema? El presidente de la República puede nombrar embajador a quien le dé la gana, eso sí es ilimitado. Y ha nombrado embajadores a amigos de Alan García y nadie se ha quejado. Al señor Iberico, que milita en el partido de Acuña y nadie se ha quejado, ¿no es cierto? Al ex jefe de campaña o asesor de imagen de Alan García, el señor Hugo Otero, en Ecuador, que es un puesto clave, y nadie se ha quejado. Cada vez que yo digo que eso son una ofrenda política, García Belaúnde me escribe por WhatsApp incendios, no sé cómo me insulta, ¿ya? Pero son ofrendas políticas, pues. O sea, eso es lo que son embajadores políticos. Hay dos clases de embajadores, los que hacen carrera y los que no. Y siempre hay un porcentaje de embajadores que son finalmente pago de favores, ¿ya? O compensaciones. Un ministro, por ejemplo, que ha trabajado mucho tiempo y hay que sacarlo del país pues para descontaminarlo, le das un cargo de embajador. Lo normal. Lo han hecho todos los presidentes del Perú desde 1821, ¿ya? O sea, no hay nada de raro, ¿no? Pero en fin, qué increíble, pero en fin. Ahora, 8:59 nos tenemos que ir. Esta tarde no esperen mucho de esta audiencia porque van a escuchar lo mismo de siempre. Y la resolución de esa apelación pues se dará en algunos días. Yo no creo que sea pronto porque en el Poder Judicial nunca se sabe la fecha. Se sabe cuándo se entra, nunca cuándo se sale. Probablemente los Humala no se libran de estar un mes en la cárcel, por lo menos, y porque mira, ya están desde el 14 de julio y ya estamos a 31 de julio. Pero sí reitero, en el Poder Judicial todo es impredecible. En estricto derecho no les correspondía estar presos. Y en estricto derecho están presos. Entonces, en estricto derecho deberían estar libres, pero probablemente sigan presos. ¿Por qué? Por la presión mediática y la presión popular. La gente ya los condenó, ya están juzgados, condenados y con el verdugo, con el hacha sobre su cabeza, no hay discusión. Entonces, cuando el juicio es popular, como hacía Sendero Luminoso, que juzgaba a la gente así, ya pues viene el ajusticiamiento, ¿no? Y yo creo que van a ser ajusticiados. Bueno, ahora, debe haber un proceso debido en todo caso, ¿no? No va a haber, porque ya, o sea, es imposible. Mira, no hay esperanza de que lo haya. Entonces. Mira, si te meten preso sin ninguna razón a una prisión preventiva, es legal, pero no tiene ninguna legitimidad basada en la ley. Entonces, lo que van a hacer los Humala más adelante, van a aprovechar todititas estas barbaridades para decir que en el Perú no hay justicia, hay una persecución política y van a buscar probablemente salir del Perú. Pero van a salir con un expediente bien armado, porque la justicia peruana le va a dar todas las herramientas para decirlo. ¿Por qué? Porque se ha hecho en el Perú un ajusticiamiento, en vez de hacer un acto de justicia. Claro. Lo que tú tienes que buscar, con Fujimori se hizo, lo decía todo el tiempo, la defensa de la parte civil, me acuerdo Carlos Rivera, Ronald Gamarra, no hay un ajusticiamiento acá, se tiene que aplicar la ley y la justicia. Si le corresponde tal beneficio, si le corresponde tal, si le corresponde la extradición, le corresponde la extradición, pero no un ajusticiamiento. A lo que yo me opongo, porque soy una persona que ha estudiado Derecho, es a que se aplique un debido proceso. Porque cuando no se aplica, imagínense que son culpables de verdad, pues van a salir libres. Ese es el problema. Y diferenciar lo que es el delito moral, ¿no? Frente a lo que es la situación bueno, yo les he caso, explicado 100 veces, ¿no? El otro día salió mi ejemplo en televisión. Una pobre abuelita que su nieta le había robado su plata, ¿no? Y ella decía... Y se sorprendía, ¿no? El reportero diciendo, bueno, lo que pasa es que la policía dice que la denuncia no se puede plantear porque no es delito. Claro, pues no es delito. Vivían en la misma casa. Vivían en la misma casa. La nieta le había robado a la vieja, pobrecita, la viejita con su platita, sabía dónde la guardaba, y eran como 10.000 soles, pues todos sus ahorros que los tenía guardados. Y la señora salió, pues, ¿no? En televisión, y el reportero decía, y no es delito. No es, pues. ¿Qué quieren que haga? Hay un montón de conductas inmorales que no son delito, ¿ah? Así es. Un montón de conductas inmorales, ¿es cierto? Bueno, nos tenemos que ir. El otro día estaba hablando, ya les contaré alguna vez, cómo hacer que te despidan
No des ideas, ¿ah? Y vamos a ver que te despierten y te paguen tus 12 sueldos, todo, sin cometer falta grave. Ah, buenísimo, hay varias formas, ¿eh? Pero no las puedo decir, no voy a dar ideas. Bueno, nos tenemos que ir. Cuídense, hasta mañana. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Yo escuché en una entrevista en radioprogramas, un enfoque de los sábados, a Martín Vizcarra hace 2 semanas, decir que el gobierno había creado 1 millón, ¿no es cierto?, había beneficiado a 1 millón de personas con agua y desagüe, solo en este gobierno. Ya. Bueno, una gran noticia, ¿no es cierto? El presidente dice que para diciembre van a ser 710.000. Entonces, se nos perdieron 290.000 personas, se nos perdieron. Entonces, o es 1 millón o es 710.000. Pero un poco de rigor con las cifras. Me parece muy bien. O sea, lo que están diciendo es que se ha expandido la oferta de agua y desagüe para, no sé, pues, de los 8 millones que no tienen ya, o 7 millones que no tienen ya, es el 10%. Pero no puedes decir, y en 10 años cubrimos la brecha, por ejemplo, o la vamos a cubrir en este gobierno. Pero no puedes jugar con los números así, porque ¿qué pasa? Cuando tú juegas con los números, por eso los periodistas somos tan pesados con los números, pierdes credibilidad. Claro. Es como si yo les dijera ahorita, hay 20 muertos en Venezuela. No hay 20 muertos, pues. Hasta esta hora, la máxima información que tenemos, yo tengo 15 de la mañana. Sí, 15. Sí. Anoche terminamos en 10, hoy día en 15. ¿Por qué? Porque no es lo mismo 10 que 20, pues. Ay, pues 10 son muchos muertos, por cierto. ¿No es cierto? Y no es lo mismo 40 que 400. No es lo mismo. Entonces, la falta de rigor en el mensaje a mí me ponía, la verdad que de muy mal humor, porque a mí me gusta que las cifras estén perfectamente claras. El libro que ha entregado el presidente es aburridísimo. No se imaginan lo aburrido que es. O sea, tiene un montón de fotos, yo se lo hace entretenido, ¿ya? Pero miren, nadie se va a leer eso con calma. Voy a tratar de hacerlo para desentrañar algunos misterios, pero me parecen más unos párrafos llenos de buenas intenciones y de cifras que no ayudan en nada al argumento del gobierno. ¿Es muy técnico? Mira, por ejemplo, en la parte de crecimiento, en la parte económica, señala que el último año, 2016, mitad gobierno Humala, mitad gobierno Kuczynski, creció el país en 3.8. ¿Cómo explicas entonces que ese gobierno que fue pésimo, creció en 3.8 y crece en 2.7? Claro. Ya, eso es lo que el presidente no puede explicar. Entonces no puedes culpar al fenómeno del Niño y al efecto Lavallato sin culpar tu pobre gestión, más el obstruccionismo del fujimorismo. Y estos dos temas los deja afuera. O sea, nuestra gestión no ha sido pobre y el fujimorismo no hizo nada. Todo es la culpa del fenómeno del Niño, todo es la culpa de la inacción de las empresas brasileñas luego de que Lavallato reviente. Cuidado, podría estar poniéndose una soga al cuello, porque estoy seguro que los detractores han comenzado a notar esas falencias, ¿no? Claro. No, porque que cualquiera, porque está escuchando atentamente, sabe de lo que no está diciendo, ¿no es cierto? Entonces, y la otra cosa, pues, es que está bajando la cabeza frente a Keiko Fujimori por enésima vez. Ahora, lo sorprendente es que termine el discurso. ¿Quiénes son los más virulentos en atacar? Los fujimoristas. No, Rosa Bartra, ese discurso no sirve para nada, es más de lo mismo, no sé qué, parece la continuación del gobierno Humala. Entonces, ¿qué pasó acá? Se suponía que ya tenían una tregua, ¿no? El que sea así calmado es Alarreta. Salvo decir que ha sido un año perdido. Gracias a él, lo que yo, ¿no? Es una flor al lado de todo lo que decía. Pues. Claro, está bonito, ¿no? Bueno, y el otro tema del que vamos a hablar hoy día, más adelante, es de Venezuela. Tú lo anunciabas antes de empezar el programa, en el noticiero. Vamos a tratar de explicar para todos nuestros oyentes cuál es el problema en Venezuela. Miren, el gobierno de Maduro terminó muy deslegitimado cuando se elige una Asamblea Nacional, un parlamento, ¿no es cierto?, en el cual, ellos también tienen un parlamento unicameral, en el cual el gobierno no tenía mayoría, ¿ok? Igual como Kuczynski acá, igualito. Maduro no tenía mayoría, la mayoría la tenía la oposición. Pero como ese hombre tiene modales dictatoriales, no puede gobernar con oposición.
y ha hecho todo lo posible por limitar las facultades legislativas de esa asamblea que prácticamente no puede legislar, porque le han quitado facultades tras facultades tras facultades. Pero ya en el colmo, digamos, ¿no es cierto?, de la desesperación y frente a una posición que hace 4 meses protesta en las calles justamente porque no permiten, ¿no es cierto?, que la Asamblea Legislativa, y además porque ya les dio un golpe de Estado varias veces, ha retrocedido, porque no permiten que la Asamblea legisle y tenga sus funciones normales. Maduro se le ocurre la gran idea de convocar una Asamblea Constituyente. En teoría, eso es en teoría, un poder constituyente, ¿no es cierto?, subsume los poderes constituidos. Por lo tanto, una vez que nombras a una asamblea constituyente, se disuelve la Asamblea Nacional. Muy bien, pero ¿qué pasa con esta Asamblea Constituyente? No se ha elegido como se ha elegido a la Asamblea Nacional, sino se ha elegido con las Maduro Rules, o sea, las reglas de Maduro. Entonces, de hecho, no. Ahora no va a ser por circunscripciones geográficas, sino por los barrios que él controla, las municipalidades que él controla, y tiene 545 delegados, que son delegados de circunscripciones que él controla o de gremios que él controla. Entonces, por lo tanto, es su Asamblea Constituyente. Esto a todas luces es un fraude organizado en menos de 3 meses. En protesta contra ese fraude, la oposición organiza un referéndum voluntario que no es organizado por ningún sistema electoral, al cual asisten más de 7 millones de personas. Para no quedarse atrás, Maduro anoche anuncia, a través de la señora famosa Tibisay, que es la jefa del organismo electoral, que ellos han logrado reunir más de 8 millones de personas. Ya, no se sabe si son votos, porque se votaba doble, o personas. Y las cifras en toda esta discusión, como ustedes comprenderán, son bien inciertas. De ambos lados. O sea, lo primero que muere en una guerra es la verdad. Entonces, en Venezuela en este momento hay una guerra, y la verdad está lejos de ser reportada con firmeza, porque no la sabemos. O sea, el organismo electoral de Venezuela es absolutamente inconfiable. O sea, no se puede confiar en él. Ahora, ustedes dirán, ¿qué sustenta el poder de Maduro entonces? Tiene en este momento una coalición de gobiernos en Latinoamérica que están anunciándole que no van a reconocer esa Asamblea Constituyente como poder estatal. Y se lo ha dicho México, se lo ha dicho Colombia, Panamá, Perú, que lidera este grupo, y los Estados Unidos. Perú está llamando a reunión de cancilleres para la próxima semana de emergencia para hablar de este tema. Y no sabemos si van a aplicar finalmente la Carta Democrática o no. Hay un pacto entre todos los países de la OEA para intervenir en situaciones de este tipo. Entonces, por supuesto, Estados Unidos, en un acto de enorme torpeza, el jefe de la CIA ha anunciado pues sanciones contra los venezolanos, con lo cual le ha dado discurso a Maduro. Pero de nuevo, ¿en qué sustenta su poder Maduro? En las Fuerzas Armadas. Toda dictadura se sustenta en las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas están a su lado. Se dice que son sumamente corruptas, que Maduro ha podido corromperlas más, de tal manera que estas Fuerzas Armadas absolutamente corruptas desconocen la Constitución y la ley, y lo que reconocen es el... La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana, 00 minutos. Amigos, bienvenidos. Esto es A Pensar Más. Hoy lunes 31 de julio del año 2017. El apéndice del mes de julio, ¿no? Terminó julio. ¿Qué tal fin de semana? Bueno, espero que para todos ustedes hayan sido unas muy felices fiestas y hayan tenido 4 días de descanso, sobre todo los que trabajan en el sector público. En cambio, para nosotros, como siempre digo, 28 de julio es el peor día del año. Sí. Y no les digo, pues 29, que hay que transmitir también casi todo el día. Así que contentos, agotados, pero contentos. Acá estamos de regreso para tratar de regresar a la normalidad, ¿no? Pero es una normalidad compleja porque ya tenemos al presidente de la República como que haciendo pues el trazado de la cancha, y además tenemos un problema internacional de Venezuela que vamos a hablar largamente, como ustedes ya han escuchado en el noticiero. ¿Qué te pareció el mensaje, tú que estabas acá? A ver, acá y allá. Coincido plenamente con lo que tú opinas ese día. Muy desordenado. Muy desordenado. Totalmente. Las ideas estaban dispersas. No había, digamos, una articulación precisa entre lo que era un mea culpa, lo que es promesa y lo que significa realmente una acción a tomar en adelante. No, además, ya, digamos, reparto culpas. A ver. Cuando tú haces reparto culpas, bueno, tienes que hacer una enumeración pues, de todos los culpables, ¿no? Ya, y Keiko Fujimori
no era culpable. Entonces, ¿qué? Galarreta, ¿verdad? No Galarreta, mencionó al Congreso, ¿no? no mencionó al Sí, Congreso. sí. Galarreta, de hecho, este ha sido un año perdido en una entrevista. ¿Pero perdido por culpa de quién? O sea, ¿quién es el que se ha bajado ministros? O sea, yo decía, y claro, ¿qué es lo que te está anunciando el presidente al no anunciarlo? Que vamos a lo que se llama en Francia una cohabitación. No es una convivencia, ¿no? Sino que vivimos en la misma casa, ¿no es cierto? No nos peleamos porque, bueno, nos bañamos pues en el mismo caño, comemos en el mismo plato, pero no somos parientes, si quieres ponerlo. Es una cohabitación, ¿ya? Cada uno con su vida, cada uno por su lado, pero vamos a vivir en la misma casa. Lo cual no me parece una mala opción política si es que es explícita, ¿ya? Pero no llega ni a hacerlo, ¿no? El anuncio de estos 5 proyectos de ley, que en realidad uno es de reforma constitucional y es bien complicada, hay que leerla con pinzas esa reforma, ya espero esta semana podérselas explicar. Son proyectos pactados con Keiko Fujimori cuando fue a visitar al presidente de la República. Así es. Que son de todo tipo, ¿no? Desde las inspecciones de SUNAFID, o el recojo de la basura y la reforma del Consejo Nacional de Magistratura. No hay mucho orden en la materia de reforma. No hay mucho orden en la asignación de culpas. Y luego el eje central del discurso, que es importante, es cómo hacemos para que la economía de los peruanos mejore, porque la economía de los peruanos no está bien, la plata no alcanza, y ellas a fin de mes con la lengua afuera, no hay capacidad de ahorro en las familias. En este momento no hay capacidad de ahorro en las familias. Entonces, ¿cómo hacer para lograr satisfacer un poquito más, ¿no es cierto?, esa necesidad de que el que tiene que llegar a fin de mes a pagar su crédito lo pueda pagar? Y esa parte fue una especie de yo espero que, ¿te das cuenta? Que es muy bonito, yo también espero, ¿no? Entonces el presidente nos ha anunciado 12 proyectos de inversión privada muy grandes, no los nombró. 4 minas grandes sí las nombró, pero que no son tan grandes pues como las Bambas tampoco, ¿no? Y una gran expansión del gasto público en la reconstrucción del norte, en los Juegos Panamericanos, ¿no es cierto?, y en el programa de agua y desagüe. Y iban sumando pues los miles de millones, ¿no? Y que con eso, ahora, su primer proyecto, que era sacar adelante el aeropuerto de Chinchero, se cayó, ¿no es cierto? Si no ha podido sacar un aeropuerto en provincia, ¿cómo va a sacar todo lo demás? Lo que no nos explicaba era cómo. Nos alegra que el metro de Lima ya se resolvió el pleito que había con el contratista, que el aeropuerto por fin se ha hecho la adenda número 10, creo, 12 al contrato, y por fin se logra hacer el aeropuerto. ¿Ah? Para el aeropuerto para el aeropuerto de Lima, sí, que es muy urgente. Así es. No solamente es muy urgente para Lima, y eso quiero que lo entiendan en todas las provincias que me escuchan en el país. Si tú estás saliendo, por decirles, no sé, de Arequipa a Lima, y te sientan 45 minutos en el avión porque no hay pista de aterrizaje en Lima, entonces tú en Arequipa tienes un problema también. Tú en Cusco, en Tacna, en Moquegua, donde estés, vas a tener un problema porque no hay pista despejada en Lima. Y lamentablemente hoy en el Perú no tenemos todavía un sistema que no pase por Lima. Porque yo podría viajar, por ejemplo, de Chiclayo a Arequipa, sin pasar por Lima. Claro. ¿Ya? Ese servicio no hay. Yo podría hacer un Chiclayo-Cusco, que sería una ruta turística bien interesante, ¿no es cierto?, para ir a Cuelap, y de ahí me voy a Chiclayo, tomo mi avión y me voy a Cusco. Pero es una ruta de turismo interno, no es una ruta de los turistas que vienen desde el Exactamente. exterior. Lo que pasa es que nosotros no tenemos todavía un sistema articulado que no pase por Lima. Entonces, mientras no lo tengamos, necesitamos un aeropuerto mucho más grande en Lima, porque si no tenemos pasajeros. A mí me ha pasado en el último año estar sentada, no se imaginan, en Puerto Maldonado, en Arequipa, en Cusco, en Piura, en Trujillo. Tenemos que esperar un momento porque no nos dan pase en Lima. Y claro, si el avión despega y no lo deja de aterrizar, va a estar dando vueltas en el aire por gusto, gastando gasolina por gusto, es un disparate. Entonces, tiene que tener la autorización. Y como digamos, el vuelo más largo que tenemos en el Perú es a Iquitos, que es 2 horas, casi todos los demás vuelos son de 1 hora. Entonces, una vez que el avión despega, ya tiene que tener pista de aterrizaje. Claro. ¿Ya? Entonces, sí, la verdad es que eso me parece que es parte de las promesas del presidente que nos animan, ¿no? Pues esos son miles de puestos de trabajo, eso es crecimiento. Porque además hubo un tema de la crítica al gobierno de Humala, que es lo que piden desesperadamente los fujimoristas y los amplistas. No sé por qué le tienen tanta rabia, pero en fin. Y lanza 2, que la recaudación ha bajado y que le dejaron 50.000 puestos de trabajo contratados.
Y ahí hay dos problemas. Inmediatamente Luis Alberto Arias, ex jefe de SAT y también de SUNAT, salió a decir, oye, esas no son las cifras, ¿ah? La recaudación no ha bajado. Lo que va a bajar la recaudación el próximo año, cuando se apliquen las medidas que Torne ha aprobado. Ya, ese es el tema. O sea, perdón, este año, por las medidas que Torne ha aprobado, o sea, de enero a diciembre, el programa ha implicado una recaudación mucho más baja de IGB. Es este gobierno el que ha aprobado normas más para bajar IGB. Y la otra cosa es que Salvir dice que no se dejaron 50.000 contratados, sino 17.000. Entonces, alguien le está dando las cifras mal al presidente. Eso es bien grave. O sea, si vas a acusar a tu antecesor, que está muy bien, tienes que acusarlo bien. Y la otra cosa es las cifras mismas, ¿no? No pueden ahora evadir su responsabilidad en un tema que es su tema. Digamos, el único que conoce. Claro, no, no puede pues, hacer eso, ¿no? Bueno, tal vez por eso. Ya cayó. Tal vez por eso escogió ese tema como el central, ¿no? O sea, ha sido el central del eje central del discurso, ¿no? Pero luego hubieron muchas, digamos, propuestas legislativas tan variadas, obviamente pactadas con Keiko Fujimori en la reunión, variadas, por cierto, pero que no parecen ser necesariamente lo que uno debe presentar en un mensaje presidencial. ¿Por qué hizo eso? Para generar titulares al día siguiente. Sí, claro, para decir que está haciendo cosas concretas. En realidad fue una copia de lo que hizo en algún momento Alan García, ¿no? Alan García también, en uno de sus discursos presidenciales, empezó a sacar de la manga proyecto de ley. Ahora que traigo un proyecto de ley sobre X cosa, y lo exhibía. Ahora, la diferencia es que Alan García no tenía ningún proyecto, en realidad, era hojas en blanco de cualquier cosa, y acá casi lo que ha traído hecho, pero digamos, para llamar la atención, para tener que decir algo que sea más o menos específico para justificarse. Ahora, de las cosas que han presentado, a mí lo más importante me parece el del Consejo Nacional de la Magistratura, que era una promesa de campaña electoral. Así es. Ahora, eso implica reforma constitucional y un problema medio complicado, aunque no se me ocurre cómo resolverlo. Es decir, sacas a los gremios profesionales y pones al Congreso, pones al Ejecutivo y bueno, y al Poder Judicial, ¿no es cierto? Que ya está con el Ministerio Público y el Poder Judicial. Es decir, los poderes del Estado conforman el Consejo Nacional de la Magistratura, tipo Tribunal Constitucional o tipo BCR. ¿Qué piensas de eso? ¿No se politiza demasiado la elección de jueces? Sí, pero mira, lo que hay ahora es un desastre. Sí, claro. Realmente no creo que pueda haber algo peor. Se trataba de poner a la sociedad civil y en realidad son grupetes más o menos corruptos los que ponen ahí a la mayoría de miembros de ese consejo. Es un desastre. Había varias propuestas. Había una de transparencia que era con 7 miembros elegidos, en fin, con un mecanismo distinto que se ha planteado, en fin, hay que discutirlo, pero creo que eso es muy importante cambiarlo porque el Consejo Nacional de la Magistratura es el que nombra a los jueces y a los fiscales y el que eventualmente los sanciona, ¿no? Ahora, eso es una cosa de largo plazo. Respecto a eso, que está muy bien que se empiece en algún momento, pero hay que hacer la reforma constitucional, constituirlo, en fin, eso va a tardar. Pero una cosa que me parece muy interesante es esta barbaridad, no sé cómo calificarla, que dijo Kuczynski, que su lucha anticorrupción era extraordinaria y que era reconocida. Sí, sí, yo también me quedé pasmada. O sea, la peor calificación que según todas las encuestas se le da al gobierno es en la lucha anticorrupción. Claro. Es peor que la de Humala, que ya era un desastre. Y lo dice pocos días después de que el propio gobierno ha destituido a las procuradoras, claro, de corrupción de su gobierno, o sea, a la procuradora Príncipe y a la procuradora Ampuero. No hay que discutir si estuvo bien o mal, pero las votaron porque según el gobierno estaban haciendo un mal trabajo. Entonces, claro, ¿cómo puede vanagloriarse después de que han hecho un excelente trabajo en la lucha anticorrupción si ellos mismos han despedido a la procuradora? Por favor, ¿en qué país vive? No, esa parte del discurso sí dejó pasmados a todos, porque yo creo que se refería, Fernando, y no lo dijo correctamente, al plan que le entrega
la comisión que integra Wagner, Vega, en fin, y que presentan un número de propuestas interesantes que por supuesto no han implementado. O sea, yo creo que se refería al plan, no se refería No, lo que dijo Yo lo fue sé, que lo dijo pésimo. aquí en el Perú tomamos acciones inmediatas, no planes. Y enérgica contra la corrupción, acciones que han sido reconocidas en otras partes Que sí, del que mundo. son admiradas en todas partes del mundo. Acciones. No se refiere a planes sino acciones. Sí, no, sí. O sea, está bien ser un poco optimista, pero estar tan desapegado de la realidad ya es un exceso, ¿no? Porque como digo, no es que los críticos, los opinólogos, como ellos dicen, no. La inmensa mayoría de la población, según la encuesta de datos, según la encuesta de ellos, dice que lo peor es la lucha anticorrupción. Que la verdad es que está pésima. Que la verdad es que está pésima, eso estamos todos de acuerdo. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros unos minutos aquí en A Pensar Más. Y nos le vamos despidiendo, pero regresamos para hablar del tema de Venezuela, por supuesto, con nuestros oyentes. Volvemos. Gracias, Rosa. Gracias a ti. A todos nuestros amigos que nos sintonizan por medio de Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, RCD, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Esta es Sodonco, la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Gracias a los que nos sintonizan por medio de Facebook Live de Radio Santa Rosa. A Verónica Vallejos, gracias a Jaime Quejat, gracias Francisco GR, José Antonio Inga Garboso. Gracias también a Juan José Saldarriaga Vázquez. Dice, el agredido tiene terror de denunciar a su victimario, con referencia a PPK. Claro. A Susana Rosa Mendoza Shin. Gracias a María Peña. Dice, pero los fujimoristas evidencian tregua si esta vez lo aplaudieron durante su mensaje. Yo no vi que lo aplaudan, ¿ah? Claro. Bueno. Tampoco, ¿ah? Sí, no, así, tampoco. Sí, pues, ¿no? Tampoco. York Ponce de León, buenos días, saludos desde New Jersey, aquí pendientes del programa. Y Susana Rosa nos dice, hay que analizar las declaraciones de Galarreta desde la psicología. Hay mucha patología en él y en sus principales voceros, por ejemplo, Becerril. Bueno, antes de pasar al tema de Venezuela, contarles una experiencia muy bonita el día 28 de julio, que no es el mejor día, por supuesto, para trabajar, pero así nos toca. Después de haber cubierto todo el mensaje en la República y aquí donde estuvimos con Abel unos minutos, pues en la noche, a las 8 de la noche, hubo una cita grande en la Feria del Libro y fueron más de 500 personas a la sala más grande que tiene la Sala Blanca Varela. Augusto Álvarez y yo presentamos este libro que hemos escrito juntos con Juan Carlos Tafur fuera del aire, como contamos la semana pasada. Juan Carlos tenía un viaje muy urgente y no pudo ir, un viaje de trabajo, ni siquiera de placer, y entonces lo presentamos los dos. Y luego, bueno, fue una larguísima cola de gente que quería el libro firmado. Entonces, bueno, creo que se vendieron muchos libros, así que ha sido un éxito muy grande. Bueno. Hemos salido de noche ya éramos los últimos en salir de la feria porque seguíamos firmando libros, Augusto y yo, pero muy bien organizada la feria, muy bien organizada las colas, el poder del dinero en el cual sustentan hoy su apoyo a Maduro. Entonces, ese es el tema de fondo. Estamos hablando de corrupción, por supuesto. No se ha explicado nada de lo de Odebrecht en Venezuela, porque durante el gobierno de Chávez y de Maduro se calcula que han coimeado por más de 96 millones de dólares. Eso no lo explica Maduro, por cierto. Y además, tenía unas cifras acá alucinantes. Tienen 720% de inflación. Y su crecimiento este año, ¿ustedes saben de cuánto es? Menos 12%. Cifras del Fondo Monetario Internacional, porque ese es otro problema. Trabajar con cifras en Venezuela ahorita es casi imposible. Hay encuestas que le dan 80-85% de repudio a Maduro. Entonces, con el 80% de repudio popular, tú deberías estar yendo a tu casa, ¿no? Pero se sostiene en el apoyo militar. Y lo que hemos visto ayer es unas ciudades militarizadas y batallas campales. Gente armada, mucha gente armada que termina en enfrentamientos a tiros y anoche se reportaban 10 muertos, hoy en la mañana la cifra ascendía a 15 en un reporte que he escuchado en RPP. Entonces, ya con 15 muertos tú no estás hablando de una alegre jornada electoral, ¿no? De ninguna manera. Vamos a una pausa y volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
8 de la mañana, 19 minutos, continuamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Bueno, hay varios medios que están discutiendo una estupidez, discúlpenme, pero la tengo que discutir porque me ponen acá. Por favor, Rosa María, tú que lo sabes todo, yo no sé nada, ilumínanos. Es verdad lo que ha publicado Exitosa sobre la década 18 del hijo de la ministra. Miren, la ministra Martens no era ministra cuando su hijo, con todo derecho, como cualquier joven peruano, postuló una beca de posgrado. No a la beca 18, que es para gente que no tiene plata, sino a la beca Presidente de la República. Vas a Pronavec, te presentas. Si cumples con los requisitos, te la dan. Si no cumples con los requisitos, no te la dan. Como no cumplía con los requisitos, no se la dieron. Esa es toda la noticia. Lo que pasa es que hay una funcionaria que han despedido, que alega que la han despedido por esa razón. Meses después, esto sucedió el año pasado. Claro. Y la han despedido ahora por esa razón. Y obviamente estos periodicuchos, pues, discúlpenme, ya no está Juan Carlos Tafur, tiene que vender cualquier cosa, ¿no? Pero no merece ni el más mínimo comentario, ¿no? Cualquier joven peruano mayor de edad, y mamás ponen como si los hijos fueran, pues, retrasados mentales, ¿no? La ministra hizo postular. No, postula, pues. O sea, todo el mundo hace que sus hijos tomen sus propias decisiones, ¿no? Y si no toman sus propias decisiones, no los has criado bien, pues, ¿no? Así de fácil. Hizo postular una maravilla. No era ministra, el hijo no estaba postulando a beca 18, todo mal. Ni es beca 18, ni era ministra, ni era un menor de edad. Y por último no la agarró tampoco. Y por último no la agarró. Pues, ¿qué clase de noticia es esa? ¿Ya? En fin. Bueno, estamos con Fernando Rospiglioso en la línea telefónica para comentar el mensaje presidencial. Fernando, muy buenos días. Buenos días, Rosa María. Bueno, primera pregunta. La ausencia de mención a todo obstruccionismo de Keiko Fujimori y su bancada durante el mensaje, ¿te hace pensar que se inicia un periodo de cohabitación? No, en absoluto. Solo me hace pensar que Pedro Pablo Kuczynski sigue aislado de la realidad y que no entiende la política y el grupo que lo rodea y que gobierna con él tampoco, ¿no? Porque si ese ha sido el tema más importante que ha marcado el escenario político en el primer año de su gobierno, debería haber hecho alguna referencia, buena, mala, regular, algo, pero tenía que haber dado una explicación y planteado, propuesto, sugerido alguna manera de resolverlo. Sin embargo, simplemente lo ignoró. Claro, pero digamos, hay algunas personas que dicen, bueno, mencionar la zona de la Casa del Horcado, de repente el Congreso se te ponía muy hostil, ¿qué debió decir sobre Keiko Fujimori y sobre el Congreso? Me insultaba ni nada, pero debía partir del reconocimiento de que había un problema y decir, bueno, yo no sé, lo que fuera su estrategia política, que nadie le conoce. Aparte de no hacer nada, nadie sabe cuál es su estrategia, cuál es su orientación, pero creo que algo debió decir, ¿no? Ahora, además de este tema político, coincido contigo en que no mencionarlo ha sido un error, porque existe, ¿no? Sobre todo en un discurso donde dices, un presidente tiene la obligación de decirle la verdad al pueblo, entonces dinos la verdad completa. Hay el tema marcadísimo como eje de su discurso de la economía. Y lo que nos está diciendo es que ha fracasado. O sea, eso es clarísimo. El Perú creció 3.8 el año pasado y ahora crece 2.7. Y luego señala culpables. Pero no señala la propia impericia del gobierno o el obstruccionismo fujimorista como culpables. Solo Lavallato y las lluvias. Así es, le echa la culpa a los demás. Bueno, está en la tradición de nuestros gobernantes que jamás admiten ninguna responsabilidad, pero algo podríamos haber esperado de él. Ahora, en este caso la cosa es peor porque por lo menos el actual ministro de Economía y Premier, Fernando Zavala, le está echando la culpa al ministro de Economía de este gobierno, al anterior, a Alfredo Torna, ayer en una entrevista en el Comercio. Que más que él nombró. Que en el último trimestre del año pasado hubo un ajuste fiscal y que eso es responsable de, por lo menos en parte, lo malo que va a la economía, cosa que no dijo PPK, pero Zavala sí lo dice. Ahora, eso es increíble porque el presidente de la República ha sido ministro de Economía, el premier ha sido ministro de Economía, y entonces ellos no se dieron cuenta
de que el ministro Torne, al cual ahora le echan la culpa, estaba haciendo algo que según ellos es malo, no son un equipo, no sabían, o sea, está bien que pueden haberse no dado cuenta algo que iba mal en la agricultura, pero en economía, viendo si ellos, ministros de economía, no se dieron cuenta de que Torne, según ellos dicen ahora, estaba haciéndolo mal. No, pues. No, además hay decretos supremos que se han aprobado con la firma del presidente de la República y del Premier. Es decir, por decretos supremos se han modificado varias normas tributarias y por decretos legislativos que efectivamente van a bajar la recaudación este año. Porque con el cuento que iban a formalizar, ¿no es cierto?, se ha reducido sustancialmente el IGB y renta para pymes. Entonces, eso va a significar una caída importante en la recaudación. Y eso lo hizo Torne, con la firma de ellos. Así es, o sea. La gente, mira, todo lo hacían fluir muy rápido para que se pueda atender al mayor número de personas posible. Una pena que estuviéramos Juan Carlos, ¿no? Al público en broma le decíamos que les íbamos a dar la dirección de su casa para que él personalmente les firmara los libros. Pero bueno, gracias a todos, según la editora, es posible que se reimprima, así que ha sido una buena venta, supongo. Y hay algunas personas que se quejan en provincias y dicen que no ha llegado, en Amazon, que todavía no se vende. Fíjense, yo soy una pobre autora, estas cosas las ve la editora, la editorial, y también que algunas librerías no lo tienen. Yo presumo que como esto entró a la feria recién el 27, o el 26 en la noche, yo creo que esto va a comenzar a moverse ya esta semana, ¿no? Antes de que lo pirateen, ciertamente. Pero bueno, vamos al tema de Venezuela. The Economist, la revista prestigiosísima, The Economist, pone en portada Venezuela in Chaos, Venezuela en el caos. ¿Qué es lo que el mundo puede hacer? What the world should do. Entonces, el tema aquí es que ya el caso venezolano no solamente es un caso interno, sino es un caso que importa al mundo. Y estamos en la línea telefónica en esta oportunidad con Francisco Belaúnde Matosian, internacionalista y que justamente ha seguido de cerca el desenlace de los hechos en Venezuela. Francisco, muy buenos días. Hola, Rosa María, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo describirías la situación en Venezuela? Un presidente que ha convocado a la bestia a una asamblea constituyente, dice que ha ganado, que han ido 8 millones de personas y que instala su asamblea constituyente y al diablo con el imperialismo yanqui, la CIA y todos los que se lo quieren bajar. ¿Es sostenible esto en el tiempo? No, yo creo que no. Esto es claramente una especie de fuga hacia adelante, ¿no? O sea, es un régimen que definitivamente no quiere soltar el poder, ¿no? Es un poco una figura, guardando, claro, las distancias, ¿no? Pero es un poco la figura de regímenes como el de Siria o el de Libia, que contrariamente a lo que pasó en Egipto, pasó en Túnez, al final cayeron las dictaduras. En este caso no quieren caer, claro, no estamos en el escenario, por suerte, de la violencia que ha ocurrido en Libia y después que sigue ocurriendo también en Siria, ¿no? Claro. Pero son regímenes que no quieren dejar el poder simplemente, o sea, simplemente están ahí y no están dispuestos a irse. Entonces, el escenario es de más violencia, ¿no? Obviamente, eso es lo que va a pasar, de más violencia, porque además con las muertes, la cantidad de muertos que han habido ayer, indica pues que esto va increciendo, ¿no? Ahora, en general, parece ser para los venezolanos que están adentro que esto no termina nunca. Estamos hablando de un régimen que va a cumplir 20 años en el poder, sustentado básicamente en el poder militar. Las Fuerzas Armadas apoyan decididamente a Maduro. Y mientras sigan apoyando a las Fuerzas Armadas a Maduro, no se ve una solución. No, exactamente, no se ve una solución y como dije, o sea, o sea, va a continuar, porque la oposición, no, en esto, lo que pasa es que probablemente lo que está pensando el régimen es que al final se va a cansar la oposición, como ha pasado en otras ocasiones, ¿no? Que digamos en que al final hubieron manifestaciones en otras oportunidades, pero al final la cosa quedaba ahí. Pero ahora ya no, ya hay un impulso, la indignación es tal que la oposición no está dispuesta a bajar los brazos. O sea, ya está anunciando nuevas manifestaciones, nuevas protestas, y entonces digamos, va a continuar, todo eso va a continuar. Y además la comunidad internacional ahora, como tú decías, ya toma posiciones cada vez más duras, cada vez más países se están pronunciando, varios países han anunciado que no van a reconocer esta
los resultados. Por otro lado, el Perú ha convocado una reunión de cancilleres de varios países latinoamericanos. Digamos, la cosa el régimen se hace ilusiones y cree que esto va a quedar como si no pasara nada, ¿no? Ahora, ¿qué puede hacer? El Perú ha convocado una reunión de cancilleres. ¿Qué puede hacerse desde fuera con este asunto? Mira, lo único ahí es la presión diplomática. Ahora hay la posibilidad también de que hayan sanciones, más sanciones. Estados Unidos ya ha anunciado, ¿no? Ahí hay una discusión en realidad, porque se pensó en algún momento que Estados Unidos podía decretar un embargo sobre las ventas de petróleo venezolano. Sin embargo, no ha habido voces, creo que lo comentamos la última vez, como Moisés Naim, que es este comentarista venezolano muy conocido, este escritor venezolano muy conocido, y otros que han dicho que sería un error y que eso sería más bien favorecer al régimen. Entonces, no es claro todavía si es que Estados Unidos podría aplicar esa especie de sanción que se hace como una sanción máxima, ¿no? Porque ahí sí... Claro, pero, digamos, el jefe de la CIA en los Estados Unidos le ha dado de comer, pues, a Maduro, diciendo que ya está negociando con México y con Colombia, ¿no? Digamos, le dan toda la vida algo que comer para que el hombre anuncie una invasión del imperialismo yanqui. Y alguna base popular tiene, pequeña, pero la tiene. Tiene todavía un poco de popularidad, que la nutre además todavía con el poco dinero que tiene, ¿no? Todavía algo de programas sociales. Entonces, efectivamente, ahí hay que tener mucho. Estados Unidos tiene que actuar con inteligencia. Claro, lo que pasa es que con alguien como Donald Trump no sé si eso necesariamente va a ocurrir, ¿no? Hasta ahora por lo menos no sabemos qué tipo de medidas, qué otras medidas además de las que ya se han dado como dirigidas directamente a jerarcas del régimen. Ha anunciado también que va a haber sanciones contra los que estén elegidos en esta asamblea, ¿no? Claro. Ahora, son 543 delegados que además, digamos, no van a ser reconocidos por ningún país, ¿no? Ni Colombia, ni México, ni Panamá, ni Perú. Muy bien. De los países importantes de América Latina, ni Argentina. Pero esa asamblea, entre comillas, siendo poder constituyente, subsume los poderes constituidos y se vuelve soberana. Pero la controla íntegramente Maduro. Entonces, lo que va a hacer Maduro esta semana es nombrar a los delegados y disolver la asamblea. Ah, sí, claro. Y lo va a hacer, se reúna quien se reúna y se lo pida quien se lo pida. Ah, no, pero por supuesto. O sea, ya como te dije, él está decidido a ir con todo. Es como que es una fuga hacia adelante, ir con todo, y no importa las consecuencias. ¿Por qué? Porque sabe perfectamente que la alternativa es la salida del poder y la cárcel, así es simple. O sea, es simplemente... pero digamos, si tú tienes, como dices, si a tu enemigo le cierras todos los puentes, no queda más que el aniquilamiento. Entonces, si el hombre no tiene por dónde escapar, ¿no es cierto? Porque no va a dejar el poder y le están cerrando